Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el vibrante mundo del espectáculo turco, un universo lleno de talento, drama y por supuesto muchas sorpresas. Tenemos un tema que estoy seguro va a capturar su atención desde el primer segundo. Vamos a hablar sobre dos de los nombres más sonados en la industria, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar el aparente triunfo de Hande y desmentir algunos rumores sobre Kerem, todo enmarcado en un vídeo que promete ser sorprendente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en toda la chismecería y la información, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, agárrense fuerte que despegamos. Empecemos con el corazón de nuestro tema, Hande Erçel. La hermosa actriz turca ha estado en boca de todos últimamente y no es para menos. Su carrera ha experimentado un ascenso meteórico, y su presencia en pantalla es innegablemente magnética. La hemos visto brillar en producciones que han conquistado no solo Turquía, sino también audiencias internacionales. Sus papeles, a menudo complejos y emocionalmente ricos, le han valido elogios de la crítica y el cariño del público. Podemos verla interpretar desde el personaje de la soñadora y rebelde Selin en Güneşinkler, donde su carisma juvenil se robó el show, hasta la decidida y valiente Eda en Sen Kalkam, una telenovela que la catapultó a la fama mundial y la convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Su evolución como actriz es palpable, cada personaje parece ser un paso más en su consolidación como una de las figuras más importantes de su generación. Los premios y reconocimientos no han tardado en llegar, y su nombre resuena con fuerza en cada premiación importante, consolidando lo que muchos consideran un verdadero triunfo en su carrera. Pero, ¿qué hay detrás de este éxito tan rotundo? ¿Es solo talento natural o hay una estrategia detrás de cada movimiento? Mucho se habla de su presencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Su estilo, su vida personal y sus proyectos son seguidos con lupa por una legión de fans que adoran cada una de sus apariciones. Esta conexión directa con su público le ha permitido construir una marca personal muy potente, que va más allá de su trabajo actoral. Sus colaboraciones con importantes marcas internacionales y su participación en campañas publicitarias la posicionan no solo como una actriz, sino como una verdadera influencer global. Este aspecto sin duda contribuye a esa imagen de triunfo que la rodea. Es un paquete completo, talento, belleza, carisma y una gestión de imagen impecable. La forma en que ha sabido capitalizar su popularidad y diversificar sus ingresos es un claro indicativo de su inteligencia y visión de futuro. Cada proyecto que emprende, ya sea una nueva serie, una película o una campaña publicitaria, parece ser un acierto, sumando a esa percepción de éxito arrollador. Es como si todo lo que tocara se convirtiera en oro. Ahora, cambiemos de rumbo y enfoquemos nuestra atención en Kerem Bürsin. Él, al igual que Hande, es una figura que ha cautivado a millones de personas. Su participación en exitosas producciones turcas lo ha establecido como uno de los galanes más queridos y respetados de la industria. Hemos visto su versatilidad en dramas como Güneşi, donde interpretó al atormentado Kerem, un papel que demostró su capacidad para abordar personajes con profundidad y complejidad. Pero fue su papel como Serkan Bolat en Sen Kalkam, junto a Hande Erçel lo que sin duda, lo catapultó a la estratosfera de la fama internacional. La química entre él y Hande en esa serie fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y encendió las redes sociales y los corazones de los espectadores alrededor del mundo. Se convirtió en el sueño de muchas y en el referente de los jóvenes actores. Sin embargo, a pesar de su innegable talento y de haber alcanzado un nivel de reconocimiento que pocos logran, han surgido una serie de rumores y comentarios sobre su carrera, especialmente en comparación con el auge de Hande. Se ha especulado mucho sobre su permanencia en la cima, sobre si su popularidad ha decaído o si está pasando por un momento de menor visibilidad. Algunos medios y seguidores han insinuado que Kerem podría estar a la sombra del éxito de Hande, o que sus proyectos recientes no han tenido el mismo impacto. Y es precisamente aquí donde entra nuestro desmentido sorprendente. Porque la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Kerem Bürsin no ha desaparecido, ni mucho menos. Lo que ocurre es que su camino profesional ha tomado un rumbo diferente, quizás menos centrado en la telenovela romántica que lo catapultó a la fama mundial, y has enfocado en proyectos que le permiten explorar otras facetas de su talento.
Recientemente lo hemos visto involucrado en producciones que buscan romper con el molde y explorar géneros más diversos. Su participación en la serie de acción Buseir Arkandan Gelecek, o su incursión en proyectos internacionales como la película de Hollywood, The Couple Next Door, demuestran su ambición por crecer y diversificar su carrera. No se trata de un desmentido de su éxito, sino de una redefinición de lo que significa el éxito para él en este momento de su trayectoria. Es fácil caer en la trampa de la comparación y pensar que si un actor no está constantemente en el foco de las series más populares, está en declive. Pero el mundo del entretenimiento es vasto y las carreras son largas. Kerem Bürsin está optando por un camino de consolidación y exploración artística. Está eligiendo proyectos que le desafían, que le permiten aprender y crecer como profesional. Su paso por el cine, sus proyectos independientes y su participación en iniciativas más arriesgadas son la prueba de que su carrera sigue en pleno apogeo, pero con una visión diferente. No está desmintiendo su éxito pasado, sino construyendo un futuro sólido y multifacético. Y aquí es donde reside lo sorprendente del título. El aparente triunfo de Hande Erçel es innegable y visible para todos. Su presencia en alfombras rojas, sus campañas globales y su dominio en las redes sociales son indicadores claros de su momento de gloria. Sin embargo, el desmentido de Kerem Bürsin no se trata de negar su talento o su popularidad, sino de desmantelar la narrativa de que su carrera está en declive. Se trata de reconocer que su éxito se manifiesta de otras maneras, quizás menos mediáticas en este preciso instante, pero igual de significativas. Es la demostración de que las carreras de los actores no son lineales, y que el éxito puede tener diferentes formas y expresiones. Piensen en esto, ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro prometedor. Mientras Hande está en una etapa de expansión mediática y consolidación como figura global, Kerem parece estar en una fase de exploración artística y diversificación. Ambos, a su manera, están triunfando. La aparente dicotomía del título es, en realidad, una celebración de la diversidad de trayectorias en el mundo del espectáculo. Y ahora, la parte que todos esperan, el vídeo sorprendente. ¿Por qué digo que todo esto es sorprendente? Porque a menudo, en la era de las redes sociales y la inmediatez, tendemos a juzgar el éxito de forma superficial. Nos quedamos con lo que vemos en la superficie, la cantidad de likes, los titulares de los periódicos, la presencia en eventos. Pero la realidad del éxito es mucho más profunda. El verdadero éxito radica en la longevidad, en la capacidad de adaptarse, en la pasión por el arte y en la construcción de un legado. El vídeo sorprendente en este contexto es la revelación de que detrás de los titulares y los rumores, hay dos carreras sólidas que se están desarrollando con estrategias y ritmos diferentes. Es la sorpresa de descubrir que el desmentido de Kerem Bürsin no es una derrota, sino una elección consciente de seguir creciendo de una manera distinta. Es la constatación de que el triunfo no siempre se mide en aplausos inmediatos, sino en la construcción de una carrera duradera y significativa. Y el vídeo que les estamos presentando hoy pretende precisamente eso, mostrarles la otra cara de la moneda, la complejidad detrás de las apariencias y la resiliencia de dos de los talentos más grandes de Turquía. Hemos analizado el impresionante ascenso de Hande Erçel, su indiscutible talento y cómo su presencia mediática la ha consolidado como una figura de talla internacional. Hemos visto cómo su carisma y su estilo la han convertido en un referente, y cómo su carrera parece estar en una constante escalada. Y hemos desmentido, o al menos matizado, la idea de un supuesto declive en la carrera de Kerem Bürsin. Hemos visto que su camino puede estar tomando un rumbo diferente, más enfocado en la exploración artística y la diversificación de proyectos, pero esto no significa un fracaso, sino una evolución. Su incursión en el cine, en proyectos internacionales y en roles más desafiantes demuestra que sigue activo y ambicioso. En resumen, el aparente triunfo de Hande Erçel es un hecho, una realidad palpable en el mundo del entretenimiento. Y el desmentido de Kerem Bürsin no es una negación de su éxito, sino la revelación de que su carrera está tomando un nuevo rumbo, quizás menos convencional, pero igualmente prometedor. Ambos, a su manera, están triunfando y redefiniendo lo que significa ser una estrella en la industria turca y global. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como nosotros al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las carreras de Hande y Kerem. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y interactuar con ustedes.
Y para cerrar con broche de oro, si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que seguimos trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida.